Bienvenidos a la serie Los 10 Mandamientos Bien Explicados. Gracias por escucharnos. Bendiciones para todos. Les saluda el pastor Sergio López desde Costa Rica. Hoy llegamos a la novena parte de esta serie y hoy nos corresponde estudiar el séptimo mandamiento. Éxodo 20:14 nos dice, no cometerás adulterio. Todos sabemos, mis amados hermanos, que la familia es la base de la sociedad y que el matrimonio sigue siendo el diseño de Dios para los seres humanos, salvo raras excepciones en las que algunos hombres poseen un don especial que se llama en la Biblia celibato, en el cual pueden permanecer solteros para servir a Dios y se someten de forma voluntaria a la privación de los deseos sexuales. Pero esta es la excepción y no la regla. Ustedes recordarán que cuando Adán estaba solo en el huerto de Edén, no fue criado para permanecer en esa condición. Por eso dijo Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Por lo tanto, le creó a Eva como ayuda idónea. Desde entonces, el matrimonio vino a ser la base de la familia, a los que se les dieron instrucciones precisas de procrear y sojuzgar la tierra, entre otras responsabilidades. Y es interesante que ellos fueron creados a imagen de Dios, conforme a su semejanza, es decir, con la capacidad moral de decidir como un ser consciente y responsable. Sin embargo, el pecado lo cambió todo. Ellos se desviaron de los propósitos del Creador y empezaron a sufrir por su desobediencia. Y no solo ellos sufrieron las consecuencias, también la tierra fue maldecida por su causa. Pero eso no quedó allí. La visión del matrimonio y la familia se vio distorsionada hasta el día de hoy. ¿Por qué hubo adulterio y por qué será así hasta que Cristo regrese? La respuesta la dio Jesús por la dureza del corazón del ser humano. Muchos han hablado de que era permitido la poligamia, decir que el hombre pudiera tener varias mujeres. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue que al principio no fue así. Es decir, Dios no aprueba ni tampoco promueve esta clase de vida, aunque sí la muestra en su palabra para que nos demos cuenta de hasta dónde ha llegado la dureza del corazón humano. San Mateo 19, 7 al 8 nos sirve como referencia. Ya más adelante vamos a estudiar este y otros textos con más profundidad. Solo quiero introducirlos de manera correcta al tema. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Jesús le está explicando a su audiencia que el diseño original de Dios para el matrimonio fue entre un hombre y una mujer en fidelidad para toda la vida. Cualquier otra relación de pareja que no sea entre un hombre y una mujer bajo el sagrado mandamiento del matrimonio, no solo es pecado, sino además abominable ante la santidad de Dios. Ya ustedes saben cómo se ha corrompido el mundo. Ahora vivir en unión libre, aunque se llamen cristianos, es común, pero no es aceptable, ni se puede normalizar. Es pecado, así de fácil. Y por otro lado, la inmoralidad sexual se ha incrementado cada día con la promoción de relaciones entre parejas del mismo sexo y hasta matrimonios en los países donde lamentablemente esto es permitido. Pero todo esto, dice la Biblia, es antinatural, así lo dijo Pablo en su carta a los romanos. Entonces, cuando el ser humano se aparta de Dios y de sus leyes, las consecuencias son inevitables. Vamos a ir repasando y estudiando este mandamiento de no cometer adulterio. Un texto paralelo al de Éxodo que ya leí es Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. La ley de Moisés era clara. Si alguien era sorprendido en adulterio, ambos debían morir. También la ley decía cómo debían morir. Por ejemplo, en Deuteronomio 21:9 nos explica, y le dije al sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será el fuego. En este caso, el castigo
por cometer adulterio era ser quemado por el fuego. Recordemos que la Biblia no hace distinción entre fornicación y adulterio, como si lo hacemos nosotros en español. En la Biblia son términos sinónimos. Por otro lado, había otra manera en la que se debía proceder en estos casos. Por ejemplo, Deuteronomio 22 al 30, nos describe otra clase de casos en los que la muerte por lapidación, o sea, por eh, apedreamiento, era el castigo. Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces la sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallara en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voz a la joven desposada y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallare una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Ninguno tomará la mujer de su padre ni profanará el lecho de su padre. Estos casos, mis amados hermanos, son muy específicos. Por eso es importante conocer las leyes dadas por Dios a Moisés para que él las pudiera transmitir al pueblo y ellos supieran cómo conducirse. Recordemos que los 10 mandamientos nos hablan de nuestra relación con Dios, los primeros 4, y los otros 6 acerca de nuestra convivencia como seres humanos. Entonces, cuando se cometían esta clase de pecados, no era por ignorancia, sino por la dureza del corazón que se había apartado de Dios y de sus leyes. El primer caso es el de una mujer que cometió adulterio y tuvo relaciones sexuales con otro hombre que no era su esposo. En este caso, ambos adúlteros deben morir según la ley de Moisés. El segundo caso que menciona este pasaje es cuando un hombre se acuesta con una mujer virgen desposada. Ambos serán culpables. La mujer que no dio voces en la ciudad para pedir ayuda y el hombre por humillar a la mujer de su prójimo. Ambos serán sacados a la puerta de la ciudad y serán muertos. Esto si la mujer fuera ya en la ciudad. El otro caso es cuando una virgen desposada es encontrada en el campo y un hombre la fuerza sexualmente. Ella será inocente porque dio voces, pero nadie la rescató, pero él morirá por haberla humillado. También se describe un caso más cuando un hombre se acuesta con una joven virgen que no estuviera desposada y ambos fueren descubiertos. Entonces el hombre pagará 50 piezas de plata al padre de la joven y no podrá despedirla nunca porque ya la deshonró. Advierte también la ley que nadie deberá tomar la mujer de su padre. Dicho sea paso, la ley de Moisés hablaba acerca de relaciones sexuales que eran prohibidas entre miembros cercanos de la familia. Un asunto que debemos revisar con lupa porque hoy parece que hasta entre primos se casan y eso realmente es un asunto que hay que revisar muy bien porque ha traído consecuencias en todos los sentidos esta clase de actos. También en Deuteronomio 22, del 13 al 21, encontramos algunas leyes sobre la castidad. Es importante recordar y estudiar todo lo que está relacionado con el matrimonio y las relaciones sexuales para comprender por qué está prohibido en la Biblia el adulterio. Dice así: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den de qué hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces el padre y la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y irá el padre y la joven a los ancianos
yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan de qué hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Es interesante que no solo este pasaje, sino otros en la palabra de Dios nos dejan ver no solo la importancia de vivir en santidad, en honestidad y en fidelidad en el matrimonio, sino que cuando se quebrantaba ese mandamiento por fornicación, adulterio, debía ser comprobado, había que presentar las pruebas del caso. Hoy día, lamentablemente, aunque hay muchos adulterios, no todos realmente son comprobables y eso, por supuesto, que da pie a muchas situaciones que dejan dudas, otras pueden ser solamente rumores, de manera que en todos estos asuntos hay que ser muy cuidadoso. Y en el caso de que se pueda comprobar, en la ley de Moisés, pues ordenaba matar a pedradas a los culpables. Y es interesante porque las leyes humanas, terrenales, de ya tiempos modernos, eh, por ejemplo, en nuestros países de América Latina, el adulterio no es un pecado con el que la justicia pueda enviar a alguien a la cárcel. Y eso, pues, es un asunto que también se debe revisar muy bien. En el caso de que un hombre se case con una mujer y alegue que ella no era virgen, los padres de la joven deberían llevar la prueba de su virginidad a la puerta de la ciudad y si se comprueba que el hombre mintió, será castigado y multado con 100 piezas de plata y deberá tomarla de por vida sin despedirla por cuanto él esparció eh, mala reputación. En el caso de que fuera cierto que la joven no era virgen, la sacarán a la puerta de la casa de su padre y morirá por haber cometido viles. Esta era la manera de erradicar el mal en el pueblo de Israel según la ley del Antiguo Testamento. Un asunto bastante polémico aún todavía es el caso de la poligamia, es decir, tener varias mujeres estando casado. Culturalmente, la poligamia era aceptada y el hecho de tener concubinas como mujeres de segunda categoría no se consideraba como adulterio. Estamos hablando no de la ley de Dios, sino de la ley de los hombres, la ley cultural para los judíos. Los patriarcas y reyes del Antiguo Testamento, ustedes saben, ellos tenían varias esposas y concubinas, pero mis amados hermanos, esto no debe normalizarse. Que la Biblia no oculte estas situaciones no quiere decir que las apruebe. Aquí es donde muchos se han equivocado en sus interpretaciones. Moisés permitió el adulterio debido a la dureza del corazón del hombre, lo cual no quiere decir que estuviera aprobando Dios semejante cosa. Es más, cuando Jesús habló en Mateo sobre el adulterio como una causa bíblica de divorcio, nunca quiso decir que era el estado ideal, sino una consecuencia del pecado de la desobediencia del hombre. Hay un punto muy importante para demostrar que Dios no aprueba la poligamia. Ustedes recordarán que Dios le había prometido un hijo a Abraham y Sara, aún siendo ya ancianos. Después de 11 años de esperar esa promesa, Abraham comete el error de aceptar la propuesta de su esposa de tener un hijo con su criado, su esclava, una práctica común entre israelitas. Finalmente nace Ismael, sin embargo, Dios no lo reconoció como el primogénito, sino hasta que nace Isaac, el hijo de la promesa. La Biblia registra este hecho de forma literal. Escucha atentamente lo que dice. Génesis 2:22 dice, y dijo Dios, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Noten, mis amados hermanos, las palabras de Dios. Toma a tu único hijo, Isaac, y ofrécelo en holocausto. Pero no es cierto que ya Ismael era un adolescente para ese entonces. ¿No les parece extraño que Dios no le pidiera a Ismael? Era hijo de Abraham, pero no de Sara, sino de su esclava Agar. Por esa razón, Dios no lo reconoció como el hijo de la promesa. Es interesante que Pablo usa esta analogía. Podemos ubicarnos en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, de versos 21 al 31. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mala Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. El apóstol Pablo obtuvo una revelación directa del Espíritu Santo acerca del significado de esta analogía. Solo imagínense cuántos años pasaron desde tiempos de Abraham hasta Pablo. Lo interesante de esta analogía es el contraste entre los dos pactos, el del Sinaí, que era sombra de lo que la ley sería, es decir, la ley de los 10 mandamientos, la ley dada a Moisés, y el pacto de la gracia con Jesucristo, el Nuevo Testamento. Agar como esclava representaba la insuficiencia de la ley para salvarse. E Isaac, el hijo reconocido de la promesa, representa lo nacido del Espíritu, el tiempo de la gracia. La esclava fue echada fuera con su hijo Ismael porque representaba lo nacido de la carne y la esclavitud. Es decir, no iban a heredar juntos los dos hijos y por eso somos llamados nosotros hijos de la promesa. Esa es otra referencia que nos demuestra que Dios no estaba aprobando de ninguna manera una relación de adulterio, aunque estuviera disfrazada de cultura y tradición humana, así como tampoco la poligamia, aunque algunos la defiendan, Dios no se contradice y nunca la prueba. Entonces nos preguntamos, ¿por qué hubo poligamia en la Biblia? La respuesta sigue siendo la misma, la dureza del corazón del ser humano. Al quebrantar los mandamientos de Dios, las personas viven bajo sus propios pensamientos y reglas y lamentablemente deben sufrir las consecuencias de sus pecados. Es un hecho que Dios nunca quiso que fuera así, pero la desobediencia humana debe ser juzgada debido a la santidad del Señor. Y si miramos algunos pasajes del Nuevo Testamento, nos encontraremos con los mismos principios, con la diferencia del enfoque que Jesús le dio. Por ejemplo, en los 10 mandamientos todo apunta a las consecuencias del pecado y en el sermón de Jesús todo apunta a la raíz del pecado, un asunto que ya empezamos a explicar durante esta serie. San Mateo 5, 27 al 30, aquí Jesús nos explica acerca del adulterio, pero él le da otra dimensión. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, se está refiriendo a la ley de Moisés. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Pocas veces, mis amados hermanos, se nos enseña que el adulterio es la consecuencia de otro pecado más profundo, que es la codicia.
De hecho, el 10.º mandamiento de Éxodo 20:17 habla sobre no codiciar nada del prójimo, incluyendo la mujer de él. Entonces, la raíz del adulterio es la codicia. Y quizás sea la razón por la que muchas personas no logran salir de este círculo vicioso, porque desconocen la raíz de su pecado. Algunos reciben consejería, oración, hacen renunciaciones al adulterio, pero parece que nada sucede porque el problema está en el corazón, tal como acabamos de leerlo en San Mateo 5. Si miramos más allá, recordaremos que Jesús habló que el adulterio se daba por la dureza del corazón. Entonces el problema sigue siendo un corazón carnal, un corazón rebelde y una mente que no ha sido renovada por el Señor ni por la palabra. Y por cierto, muchos en su ignorancia bíblica han reprendido el espíritu de adulterio de una persona. Pero bíblicamente es una obra de la carne, no se le eliminará hasta que la persona se someta a Dios y con el poder del Espíritu Santo que le da dominio propio pueda alejarse por sí mismo de las tentaciones y dejar el pecado. También es importante aclarar, mis amados hermanos, que no solo el diablo es responsable de en el pecado de adulterio. El ser humano es el más responsable de caer porque no pudo soportar esa tentación. Es importante decirlo porque para muchos cuando pecan es muy fácil echarle la culpa al enemigo solo para obviar su responsabilidad individual y justificar su debilidad humana, cosa que Dios juzgará porque conoce todas las intenciones del corazón. Pero entonces Jesús dimensiona el adulterio y lo lleva a un plano emocional. No solo es adulterio cuando se comete el acto sexual ilícito con el cuerpo, sino que además con solo mirar con lujuria y una pasión desordenada, con codicia a una persona que no le pertenece, ya se cometió adulterio. Es decir, que aún con los pensamientos se puede cometer adulterio porque la raíz está en el corazón que ha codiciado. Por eso el consejo para todos los solteros y casados, cuidado con la segunda mirada. Esto puede ser fatal. En San Mateo 5, Jesús usa una forma de expresión que se llama hipérbole, que es una exageración intencional para llamar la atención de sus oyentes y hacerlos reflexionar. Cuando dice que si tu ojo te es ocasión de pecar, que es mejor sacarlo, no se debe interpretar de forma literal, sino simbólica. Quiere decir que hay que sacrificar algo valioso cuando el retenerlo es ocasión de algún pecado. Fue tema muy relacionado con el adulterio, lo explicó Jesús en San Mateo 5, 31 al 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Repudiar en sentido bíblico es rechazar, y se refiere al hecho de que un hombre casado rechace a su esposa. Según la ley, había que darle una carta de divorcio. Vale la pena aclarar que solo el hombre se le permitía divorciarse de su esposa. El problema era que muchos hombres le daban carta de repudio a sus esposas por muchas razones que no eran válidas ni bíblicas. Había dos escuelas judías de interpretación en aquella época. Una enseñaba que el hombre podía divorciarse por cualquier causa y la otra era más conservadora y enseñaba que el divorcio era permitido solo por causa de fornicación o adulterio. El hecho de que se permitiera no quiere decir que era el plan original de Dios, que Él siempre ha deseado que un hombre y una mujer se casen bajo su bendición y para siempre hasta que la muerte los separe. El otro tema que considera importante explicar es el verso 32 de San Mateo 5. Jesús dijo que el hombre que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Aquí me parece muy importante hacer un énfasis para explicar esto. El asunto aquí es que muchas veces en esa época algunos hombres despedían a sus esposas, la rechazaban, la repudiaban. Entonces ellas se marchaban de su casa y probablemente regresaban a casa de sus padres. El problema básicamente es que esos hombres que rechazaban a sus mujeres nunca les daban la carta de divorcio, lo cual hacía que ellas, aunque no estuvieran con ellos,
seguían legalmente casadas. Y entonces, en caso de iniciar otra nueva relación, por supuesto que estaban cometiendo adulterio. Por otro lado, si había un divorcio cuya causa no fuera la fornicación o el adulterio, tampoco era válido bíblicamente. Y en este caso, como en el anterior, se cometía adulterio por ambas partes. Otro asunto que también he notado debe aclararse es en el caso de parejas que están casadas. Algunas personas creen que se comete adulterio solo cuando existe una relación sexual fuera del matrimonio. Sin embargo, con solo que un hombre tenga una cita amorosa con otra mujer que no es su esposa, aunque no tenga relaciones sexuales, ya cometieron adulterio. Recuerden que Jesús fue más allá y habló del corazón, del adulterio emocional. Y es que en una pareja debe haber fidelidad no solo física, sino también emocional y espiritual. Sé que es difícil lidiar con estos temas. Aún en tiempos de Jesús, la cultura judía era bastante machista. Ustedes recordarán el caso de la mujer adúltera que querían apedrear porque fue encontrada cometiendo adulterio. Veamos un poco la historia para tener un cuadro así un poco más general. Eso está en el Evangelio según San Juan, el capítulo 8, versos 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Los escribas y los fariseos no estaban interesados en la vida de aquella mujer, ni siquiera en ella como persona. Solo les interesaba cumplir la ley de manera religiosa, porque eran legalistas. Le preguntaron a Jesús con el fin de tentarlo y poderlo acusar posteriormente. Usaron la ley para autojustificarse. Esperaban que Jesús quebrantara el mandamiento contra el adulterio. Magistralmente y conociendo las intenciones de sus corazones, Jesús los confronta haciéndoles reflexionar sobre sus actos. La ley decía que ambos, los dos adúlteros, debían morir apedreados. Entonces Jesús les dice que el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. Acusados por sus conciencias, empezaron a salir uno a uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Al final quedó Jesús con la adúltera, no la condenó, pero le advirtió que debía dejar el pecado. Nunca se trató de una complicidad de pecado, sí de una correcta interpretación de los mandamientos. Ellos actuaron injustamente porque llevaron a la mujer ante Jesús, pero no al hombre adúltero. Entonces no estaban interesados en cumplir la ley de manera justa, porque la ley sin misericordia simplemente no funciona. De manera que Jesús no aprobaba el pecado de la mujer, pero sí buscó su arrepentimiento. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús señala que el adulterio no se comete únicamente por el acto en sí, sino también por mirar a una mujer para codiciarla, dando a entender que la sed de este, como de todo pecado, está en el corazón. Nuestro Señor señala que el adulterio como el único motivo de divorcio. El término fornicación debe entenderse en estos pasajes como sinónimo de adulterio. Pero también el autor de la carta a los Hebreos nos deja claro la importancia del matrimonio y la fidelidad.
Hebreos 13:4 nos dice que se debe honrar el matrimonio, que no se debe mancillar o manchar con el pecado de fornicación o adulterio. Salomón lo explica de forma clara. Vamos a leer Proverbios 6:32 y 33. Mas el que comete adulterio tiene falta de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. De manera que entonces el que comete adulterio es insensato, le falta entendimiento, sufrirá consecuencias físicas, ya que no podemos ignorar las muchas enfermedades de transmisión sexual que pueden tardar años en incubar. Hablamos también de heridas emocionales en el alma, como la culpa y la vergüenza, y aunque haya arrepentimiento, las consecuencias suelen ser irreversibles. En la víctima, por otro lado, deja vacíos, desconfianza, celos e ira, difícil de tratar, además de la reputación dañada. Los hijos también se ven afectados, el trabajo y por supuesto también el ministerio. Lamentablemente las separaciones son muy frecuentes en estos casos con todo lo que eso implica. Recuerdo aconsejar un día a un hermano en la fe, del cual yo era su pastor, y recuerdo advertirle evitar toda fuente de tentación en su matrimonio. Explicaba en aquella oportunidad que lamentablemente muchos cristianos cometían adulterio, pero pensaban que solo tenía relación con el pecado de sus cuerpos. Pero para Satanás ese era el menor de los intereses. Él los incitaba a pecar contra su cuerpo, pero sus cuerpos eran nada más un medio para cometer el pecado. Pero realmente estaba más interesado en el alma de las personas para apartarlas de Dios y llevarlas a una condenación eterna. De manera que Dios le da mucha importancia a la fidelidad en el matrimonio y por eso exige que los dos estén bien comprometidos. Entonces el adulterio es una afrenta contra Dios y también contra el matrimonio. Escuche lo que dice Proverbios 5:3 al 5. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. El pecado en general siempre será atractivo, sobre todo el de adulterio, por esa sensación de estar haciendo algo ilícito, algo prohibido por Dios. Pero al final resulta en un engaño, pues su fin es amargo y conduce a la muerte. Aquí puede referirse a una mujer, en el que leímos anteriormente, prostituta, que con sus encantos trata de atraer a sus víctimas al matadero, pero no dudamos que cualquier mujer y cualquier hombre puede corromper a otra persona incitándola al mal. Lamentablemente, en el pecado de adulterio, ambos son culpables porque nadie ignora que esto está considerado como algo prohibido. El placer puede ser mortal y muchos perdieron su familia solo por un momento de disfrute sexual y luego, aunque han procurado el arrepentimiento, han sido perdonados por su cónyuge, pero nunca pudieron recuperar su relación ni su familia. Jeremías también nos habla sobre una clase de adulterio, que es el adulterio espiritual. Jeremías 13:27 nos dice así: tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados, en el campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? De manera que el adulterio espiritual, de forma simbólica, se refiere a la idolatría, un pecado bastante denunciado por los profetas del Antiguo Testamento y del que Israel fue maestro, según lo describe la Biblia, y con todas las consecuencias que eso implica. El apóstol Pablo, por otra parte, también advierte cosas muy fuertes en primera carta de Corintios, capítulo 6, versos 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí aparece de nuevo la mención de fornicarios y adúlteros, que de no arrepentirse no van a heredar el reino de Dios. Y en la época de inmoralidad sexual que vivimos, es importante mencionar con mucha decepción y tristeza que algunos hombres han dejado a sus esposas para cometer adulterio con otros hombres, y así ha sucedido también con muchas mujeres.
siendo esto un acto abominable contra Dios porque va contra la naturaleza creada por Dios. El problema que a veces no se menciona es que el adulterio involucra más que un acto sexual, representa una unión del alma, una unión espiritual, lo cual redefine lo que nosotros conocemos. Escuche atentamente lo que dice el apóstol Pablo al respecto. Primera carta a Corintios 6:16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Por eso es que Dios prohíbe la fornicación y el adulterio, porque en la relación sexual solo está permitida dentro de los límites del matrimonio. Otro texto más, Proverbios 6:26, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Porque después de cometer el pecado de adulterio, a las personas les cuesta mucho dejar ese pecado? Es porque sin saberlo, incluso ignorándolo, se esclavizaron a otra persona, no solo en cuerpo, sino también su alma quedó atrapada. Y aquí es donde el enemigo aprovecha esta situación para mantenerlos engañados y dependientes el uno del otro. Por otro lado, la víctima de adulterio deberá esforzarse mucho en orar para que su cónyuge se arrepienta. Debe ser una oración intencional, bíblica, pero nunca desde un corazón vengativo y lleno de amargura y de decepción. Este cuadro parece bastante desalentador si miramos las últimas estadísticas de cristianos que viven en unión libre sin casarse y de muchas parejas en matrimonio que se divorcian por causa del adulterio. No dudamos del poder de Dios para restaurar los matrimonios, pero dependerá de ellos, de su compromiso, de su actitud, de su sometimiento al Señor para vencer las obras de la carne como el adulterio. Así es que la clave siempre es vivir en el Espíritu. ¿Hay perdón para los adúlteros? Por supuesto que sí. La historia nos demuestra que aún David pudo arrepentirse de este pecado, fue perdonado por Dios. Eso sí, tuvo que sufrir las consecuencias a pesar de haber sido perdonado. Y es lo que Dios quiere evitarnos a todos nosotros. Finalizo leyendo para ustedes un consejo muy oportuno de la palabra de Dios para evitar el adulterio y mantener la fidelidad matrimonial. Proverbios 5:15 al 21. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Lamentablemente, la historia nos hace recordar de muchos casos en los que un hombre o una mujer, lamentablemente, dejaron a sus cónyuges, perdieron todo y terminaron criando hijos extraños, dando sus fuerzas, sus energías, su dinero a personas completamente ajenas y se olvidaron de sus propias familias. De manera que este tema debe hacernos reflexionar a todos. Este es el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Me despido, gracias por escucharnos. Los espero el próximo martes para continuar estudiando esta serie, los 10 mandamientos bien explicados. Déjenos sus comentarios y preguntas sobre el tema. Se despide el pastor Sergio López desde Costa Rica. Que Dios les bendiga. Suscríbase a nuestro canal para promover la sana doctrina y llevar mensajes de esperanza a más personas alrededor del mundo. Dele me gusta, comparta nuestros programas y active la campana de notificaciones para enterarte de nuevos videos. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga.